Bienvenidos al estudio bíblico. Estamos en Deuteronomio, en el capítulo número 10, y vamos a hablar dos aspectos en esta noche. Primero, el pacto del Señor con el pueblo de Israel y lo que Dios esperaba de su pueblo. Son los dos aspectos que vamos a tocar en esta noche. Quiero comenzar diciendo que uno de los grandes problemas que afronta la iglesia el día de hoy, espero que no sea solamente la iglesia luterana, sino la iglesia en general, es el abandono que se ha hecho del estudio de los catecismos. Es decir, que en las iglesias ya no se estudian los 10 mandamientos, ya no se estudia el Padre Nuestro, ya no se estudia el credo. Y voy a hacer énfasis ahorita en los 10 mandamientos. Muchas veces nosotros queremos que nuestros niños crezcan bien. Queremos que nuestros niños crezcan en el temor de Dios. Queremos que nuestros hijos no se vayan de la iglesia. Queremos que nuestros hijos amen al Señor, pero no los catequizamos. Nunca les hablamos los 10 mandamientos. Y esa es una cosa muy importante para mí, en mi vida personal. Yo creo que es importante que yo en mi casa empiece otra vez a estudiar el catecismo con todos mis hijos y repasar el catecismo. Y voy a utilizar una de las palabras de Martín Lutero. El catecismo es la Biblia de los niños y de los que no saben leer. Esa era una de las razones por las cuales Martín Lutero exigía que el catecismo se dijera de memoria, porque repetir el Padre Nuestro, saber los 10 mandamientos, es palabra de Dios. Y a veces no tenemos una Biblia a la mano, pero tenemos el conocimiento de los 10 mandamientos y lo que implica el conocer la ley de Dios. El otro aspecto es cuando nosotros muchas veces, por nuestra ortodoxia luterana, menospreciamos la ley y pensamos que la ley no es importante, que lo importante es solamente el evangelio, y pensamos que en predicando evangelio, aunque no se predique la ley, y eso no es cierto. El evangelio no va a causar el efecto necesario de salvación si primero la ley no se predica con toda su dureza. Cuando nosotros llamamos al pecado, pecado, y cuando predicamos la ley en toda su dureza, entonces podemos entender el evangelio en toda su dulzura. Básicamente eso es lo que vamos a estudiar ahorita en Deuteronomio. Vamos a ver la ley en su dureza, pero también vamos a escuchar el evangelio en toda su dulzura. Le dice el Señor a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y haz un cofre de madera para ellas, y luego sube al monte para encontrarte conmigo. Y yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas que quebraste, las primeras, y luego las pondrás en el cofre. Sigo leyendo. Y yo hice el cofre de madera de acacia y labré las 2 tablas de piedra como las primeras, y en las 2 tablas, y con las 2 tablas subí al monte, y el Señor escribió en las tablas los 10 mandamientos. Primera pregunta: ¿qué era lo que se encontraba en las tablas de la ley? Vamos a ver, ¿no oigo? Los 10 mandamientos. Ahora, ¿saben ustedes que los 10 mandamientos Dios los escribió con su dedo? Estoy hablando en el sentido literal o simbólico, si ustedes lo quieren. Pero prácticamente los 10 mandamientos era la palabra de Dios revelada directamente a Moisés y escrita por el dedo de Dios. Por lo tanto, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, porque la ley es palabra de Dios. Y si nosotros
Oiga lo que le voy a decir ahorita. Si nosotros queremos educar correctamente a nuestros hijos, tenemos que hablarles la ley de Dios. Para la salvación, la ley no es meritoria, pero para corregir a nuestros hijos, la ley es necesaria. ¿Le echo la firma o no le echo la firma? Para salvación, la ley no es meritoria, pero para la educación y la corrección de nuestros hijos, la ley es necesaria. Es decir, si nosotros queremos buenos hijos, si nosotros queremos hijos que teman y amen al Señor, tenemos que hablarles la ley y tenemos que decirles la ley. Y esa era la razón. La ley, hay una ley natural. ¿Alguien de los que ha estado en el catecismo conmigo me puede decir cuál es la ley natural? Ana Sofía Orozco Paredes. La que está en el corazón del hombre. Correcto. ¿Y esa es innata o alguien se la reveló? Es innata. Todos los hombres nacen con la ley escrita en su corazón. Ahora, el pecado va haciendo oscura esa ley innata. Por eso Dios tuvo la necesidad de escribir la ley en tablas de piedra, para que la gente no se olvidara de lo que Él ya había colocado en el corazón de los hombres. Y entonces tenemos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos tienen un uso, en primer lugar, en el primer uso de la ley. ¿Cuál es el primer uso de la ley? A ver. ¿De los 10 mandamientos o de la ley? Los 10 mandamientos o la ley, ¿cuál es el uso? El primer uso. ¿Tendrás otros servicios en parte de mí? Sí, mi amor, de eso vamos a hablar, el mandamiento. Pero ¿cuál es el uso? Hay 3 usos de la ley. Y el primer uso de la ley es... No porque aquel va a dar el estudio bíblico el otro, ni él ni Samuel pueden hablar. Hablen los que están aquí. ¿Cuáles son los 3 usos de la ley? Muy bien, ya lo dijo doña Brenda el primero. El uso político de la ley. ¿Qué significa el uso político de la ley? Para vivir en sociedad. Para vivir en sociedad. Es la ley que nos da las normas para vivir como sociedad. ¿Esta ley es necesaria o no es necesaria? Sí. Es indispensable. No puede haber una sociedad sin leyes, porque una sociedad sin leyes nos conduciría a una anarquía. ¿Qué pasaría si no hubiese semáforos en las esquinas de las calles de Guatemala? Caos. Y si no hay una ley que diga que la vía tiene, que digo que la avenida tiene preferencia sobre vía, sino que ahí a la ley del más fuerte, que el que primero se atraviese, el que primero lo haga, miren, no habría orden en las calles. Si habiendo leyes hay desorden en las calles, imagínense que no hubiese leyes. Si no hubiese una ley que condenara a los ladrones, a los asesinos, no pudiésemos vivir en sociedad. Ahora, ese es el uso de la ley primario. ¿Cuál es el segundo uso de la ley? Como espejo. Es el uso teológico de la ley. ¿Qué es el uso de la ley como espejo? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Qué significa eso? Nos hace ver. ¿Nos hace ver qué? Nuestros pecados. Muy bien. Nuestra condición. Nos hace ver nuestra condición, nos hace ver nuestra pecaminosidad, nos muestra todos los errores, defectos y situaciones en las cuales nosotros estamos tan lejos de la justicia y de la demanda divina. Y es uso teológico porque ¿qué es lo que pasa cuando la ley nos muestra nuestro pecado? ¿Qué produce en nosotros? Muy bien. En el caso del que está siendo llamado por Dios, produce arrepentimiento.
Hay quienes sencillamente rechazan la ley, pero aquel que es llamado por Dios, esta ley produce dolor. ¿Dolor por qué? Porque no podemos cumplirla, porque Sí, porque estamos ofendiendo a Dios. Y cuando nosotros ofendemos a Dios, tiene que haber un sentimiento de dolor, lo que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta que estamos ofendiendo a una persona a la que amamos mucho? Hay tristeza. ¿Y qué queremos hacer cuando nos damos cuenta de la ofensa que le hemos cometido? Pedir perdón. El arrepentimiento nos conduce a confesar nuestro pecado y a pedir perdón. Y si lo pedimos apropiadamente y recurrimos a la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Dios nos perdona. Dios nos perdona. Ya eso ya no es ley, eso es evangelio. Pero la ley es necesaria. ¿Y cuál es el tercer uso de la ley? Para que te vaya bien, sea De larga vida. de larga vida. Ahí está el tercer uso de la ley. Ahí está un buen ejemplo del tercero. ¿Cuál es el tercer uso de la ley? El primero es político, el segundo es teológico y el tercero es normativo. Nos dice lo que debemos hacer, que agrada a Dios y que nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este tercer uso de la ley se aplica al cristiano. Es una ley en sentido positivo y no es una ley condenatoria. Es el que nos establece los límites y las normas para que nosotros nos desarrollemos en el ámbito cristiano. Esta ley le presta la bondad a la fe para que nosotros produzcamos buenas obras. Repito, esta ley le presta la bondad a la fe para que tengamos buenas obras. No para salvación, porque la fe es la que está siendo prestada para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, y aquí sí, a ver chicos, primer mandamiento. A ver, Jenny. Primer mandamiento. No tendrás otros dioses aparte de mí. No tengas otros dioses aparte de mí. ¿Qué significa esto? No tener otros dioses. No tener otros dioses. No adorar a otros. No tomar algo más especial que Dios. No tener tener. una posesión. Muy bien. No tener otros dioses. Miren, este mandamiento es importantísimo. Porque este mandamiento engloba todos los demás mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios es un Dios único y personal, y que en nuestra vida no tiene lugar nada ni nadie aparte de Dios. Cuando nosotros tenemos algo más importante que Dios, estamos violando el primer mandamiento y estamos cayendo en idolatría. Y la idolatría es un pecado que condena al hombre eternamente. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo más importante que yo veo en este mandamiento? Hoy sí voy a usar el pizarro. Alguno de estos va a funcionar.
Bueno, ¿qué es lo más importante que yo veo en el mandamiento? Lo más importante que yo veo en el mandamiento es que me da un concepto claro de quién es Dios y qué hace Dios. Y aquí va la primera pregunta: ¿quién es Dios? Bueno, vamos a poner aquí creador. Que dio la vida por nosotros. Muy bien, Dios, vamos a darle el título de creador, que es cierto. Padre. Es Padre, esta me gusta más, ya tiene un sentido. ¿Qué más? ¿Quién es Dios? Un ser todopoderoso. Bueno, vamos a poner un ser material o espiritual. Es un ser espiritual todopoderoso. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de Dios? Sacerdote. Sacerdote, no, esto no va, pero lo voy a poner aquí. Pero esto sí no va. La palabra Dios en inglés es God y en alemán es Gott. Y las dos vienen de una raíz que significa bueno. Y yo ahorita voy a agarrar esta raíz porque la usó Lutero también. Nosotros muchas veces tenemos un concepto impersonal de Dios. Es decir, Dios es aquel ser espiritual allá arriba que es todopoderoso, que creó el cielo, que hizo esto, que hizo lo otro. Por eso me gustó el concepto que dio Ana Sofía. Es el concepto que Jesús vino a revelarnos de Dios. Dios es bueno, es tan bueno como lo sería un padre. Y entonces, al hablar de padre, yo ya estoy quitando la impersonalidad de Dios. Y el primer mandamiento me muestra a mí que hay un Dios personal. Y aquí en esta vida no hay ateos, eso es mentira. Los ateos tienen sus propios dioses. Que no quieren aceptar al que nosotros creemos es una cosa. Pero el ateo tiene su propio Dios. El dinero, la fama, el poder, todo lo que ocupa el primer lugar en su vida es un Dios. Y en este mundo postmoderno, postcristiano, la gente tiene sus dioses. Su celular, sus hijos, la belleza física, el dinero es el Dios de este mundo, el poder. No han tenido tanto trabajo los cirujanos plásticos como lo tienen en este momento, porque la belleza física se ha convertido en el Dios del momento. Los cuerpos estilizados tipo Barbie. Ahora, ¿qué es lo importante del mandamiento aquí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, en mi persona. Voy a usar la palabra en mi corazón, aunque realmente no es correcto, porque en el corazón solamente es un músculo que hace esto, es una bomba peristáltica, ¿no?, que bombea sangre a todo el organismo. Pero dentro de mí, yo debo entender que hay un Dios que abarca todo mi ser. Un ser que por definición es bueno. Ahora entienden por qué. Y ahí viene el nombrecito. Maestro bueno.
¿Quién le dijo así a Jesús? El joven rico. ¿Y qué le contestó Jesús? Que no. Bueno, solo Bueno, solo mi padre. God is good y good is God. Dios es bueno y lo único bueno que existe es Dios. Estamos en el concepto. Por eso cuando Dios habla, cuando Jesús habla de Dios, lo presenta como el Padre bueno. Y entonces, si Dios es nuestro Padre, hay una relación que Él siempre ha querido mantener. La relación que Dios tenía con Adán antes de que pecara es una relación personal íntima, de Dios creador a criatura creada. Pero más que criatura creada, Adán era hijo de Dios. ¿Y por qué Adán era hijo de Dios y los demás seres creados no eran hijos de Dios? Porque ¿Qué? eran hechas su imagen y semejanza. Correcto. Porque Dios puso la imagen de Él en su criatura, Adán, y eso lo hizo su hijo. Pero Él perdió la categoría y el estatus de hijo cuando pecó. ¿Y cómo recuperamos nosotros el estatus de hijo delante de Dios ahora? Medio de Cristo. A través de Cristo Jesús. ¿Cómo? Por la fe. El bautismo. Sí. Por la fe. Correcto. Por la fe. Por la sangre de Cristo. Y miren cómo lo dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen. ¿Y creer es qué? ¿Creer qué es? A los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque la salvación es de Dios, por Dios, para la gloria de Dios. Porque solo Dios puede satisfacer a Dios. Y por medio de la fe, Dios nos hizo hijos para su gloria, a través de su Hijo Jesucristo y de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ahora, cuando yo entiendo el concepto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces nosotros entendemos que Dios nos prohíbe la idolatría, pero Dios dice que debemos amarle, temerle y confiar en Él. Así dice el catecismo. Debemos amar, temer y confiar en Dios. Y la palabra clave ahí es confiar, es tener fe y entender que Dios es un Dios personal. Y la actividad más importante de Dios hacia nosotros es crear fe en el corazón del hombre para que podamos pegarnos a su palabra, a sus promesas, para que podamos ser salvos. La ley realmente en el fondo como palabra de Dios, si bien la ley tiene un uso condenatorio, pero como palabra de Dios nos lleva a tener fe. Y el primer mandamiento es el mandamiento de la fe. Debemos temer, amar y confiar en Dios. Debemos tener fe en Dios, en nuestro Dios personal. La próxima vez que les pregunte quién es Dios para ustedes,
no lo veamos desde la perspectiva impersonal. Es el Todopoderoso, es el Creador, es esto, es el otro. Es cierto, todo eso es verdad. Pero para el cristiano, ¿quién es Dios? Es mi Padre, es mi papá, es mi Dios. Él es bueno, esencialmente bueno, y representa todo lo que es bueno para nosotros. Muy bien. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No A ver. tomarás el nombre en vano de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Dijo Martín Lutero que la obra más importante que el hombre podía hacer era creer. Oigan esto, aprendan confesionalismo luterano. La obra más importante que un hombre puede hacer es creer. Y la segunda obra que un hombre puede hacer es confesar. Y la palabra confesar viene del griego homologueo, que en español es exactamente lo mismo que homologar. Es decir, que lo que se está haciendo arriba, estoy hablando de una manera coloquial porque realmente no es arriba, lo que se está haciendo en el cielo es exactamente lo mismo que se está confirmando en la tierra. Eso es homologar esta relación. Cuando yo confieso el nombre de Dios, esa confesión está siendo recibida en el cielo, pero también está siendo notificada en la tierra. Y el efecto de la confesión es espiritual y es material. ¿Qué me prohíbe a mí el mandamiento? Jurar. Jurar. Me prohíbe, aunque más adelante dice que hay que jurar en nombre de Dios, pero ahí lo voy a explicar. Pero jurar en sí, no podemos jurar. Sí, jurar por Él, porque nosotros no, como si nosotros no valiéramos nada. No. Porque nuestra alma ya es de Él. Bueno, nuestra alma, y si juramos, estamos usando el nombre de Dios en vano, porque nuestro hablar debe ser sí o no. Lo demás es del diablo. No necesitamos jurar. Mire, algo muy común yo contaba esta experiencia, algo muy común aquí en Guatemala es el uso de la palabra por Dios. Y aquí ha habido jóvenes que utilizan esa expresión, y aún gente de la iglesia mayor que cuando a veces estoy hablando con, mire pastor, por Dios que así fue. Y esa palabra por Dios es pecado, porque es tomar el nombre de Dios en vano. Por Diosito que sí, dice la gente, y está mintiendo usando el nombre de Dios. Y ese es pecado. Y no podemos usar el nombre de Dios en vano, porque eso es un juicio de parte de Dios, porque no dejará sin castigo o a aquel que tomare el nombre de Dios en vano. Aunque esté diciendo la verdad. Si está diciendo la verdad, tiene uno que decir la verdad y punto, sin jurar y sin decir nada. La verdad es la verdad. Pero si tomamos el nombre de Dios para alabarlo, Eso es otra cosa. Ya se saltó usted el mensaje. Ya dijiste Allá final, vamos. ya dijiste Allá final. vamos. Todavía no hemos llegado. Nos prohíbe jurar, maldecir, hechizar, mentir, engañar. Abracadabra, patas de cabra, eso tampoco no se puede decir, eso es un conjuro. Sí, vos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, dice el libro de Eclesiastés. ¿Por qué te has de enlazar con tus palabras? Mejor no prometer. Y si prometes, hay que cumplir. Tiene que cumplir. Ya van con los dichos.
Muy bien. Ahora, esa es la prohibición. Y si uno utiliza mal el nombre de Dios, implícito está el castigo. Ahora, ¿cuál es la motivación que nos da este mandamiento? ¿Para qué sí podemos usar el nombre de Dios? Para exaltarlo. Muy bien, para alabar. ¿Para qué más? Adorarle Para adorar, correcto. ¿Qué más? y darle gracias. Para invocarle. Para orar. Para bendecir, dice. Para bendecir. De abril. Y todo esto tiene que ver con la confesión nuestra de nuestro Dios personal. Por eso en el libro de Romanos dice: si creyeres en tu corazón, primer mandamiento, y confesares con tu boca, segundo mandamiento, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo y confieso. Así está escrito el libro de Concordia. Yo creo y confieso que, porque yo no solo lo creo, que es parte del primer mandamiento, yo también lo confieso, que es el segundo mandamiento. Yo lo creo, que es parte de la fe, pero confieso que es parte de la obra motivada por la fe. La fe sin obras es muerta. Muy bien, yo tengo fe y también tengo obra. ¿Y cuál es mi obra? Confieso. Y si la obra más importante es creer, la segunda engloba el resto, es confesar. Porque cuando yo confieso aquí en la tierra, estoy moviendo las cosas en el cielo. Estoy trayendo la gracia, la misericordia de Dios a mi vida. El tercer mandamiento, rápidamente, porque estaban los 10 escritos ahí. ¿Cuál es el tercer mandamiento? El día de reposo. Santificarás el día de reposo. No me voy a meter a explicarlo mucho. Es el mandamiento que nos dice que debemos apartar un día para adorar al Señor, para escuchar su palabra y para recibir el sacramento. Debemos apartar un día. Tiene que haber un día para eso. Pero ya no tenemos que esperar al sábado. Cualquier día. Ahorita, en este momento, estamos en el reposo del Señor. Estamos escuchando su palabra y estamos recibiendo a Cristo a través de su palabra. Muy bien, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es el enlace entre la primera tabla y la segunda tabla. Si en la primera tabla el primer mandamiento era no tener otros dioses, o sea, honrar el nombre, honrar a Dios, el segundo mandamiento nos habla de respetar, honrar y temer al Padre, porque el Padre es la figura de Dios sobre la tierra. Esto ya es ley, ¿va? Porque el primero y el segundo y el tercero son evangelios. No, todos son leyes. Todos son leyes. Lo primero, segundo y tercero tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ahorita vienen los que tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Y el lugar primario en la primera tabla lo ocupa Dios. Y el lugar primario en la segunda tabla, en lo que respecta al prójimo, lo ocupa el Padre. Al Padre se le debe amar y honrar. Y alguien dice, bueno, pues cuando el Padre es bueno. El mandamiento no dice que solo a los padres buenos hay que honrar y amar, porque al final de cuentas es el único padre y madre que vamos a tener sobre la tierra. Muchas veces uno de hijo trata mal al padre, trata mal a la madre,
Y de veras a veces uno se equivoca y cuando la madre muere o el padre muere, uno dice, ay Dios, yo cómo trataba a mi mamá. Miren, yo he oído hijos que le dicen a la madre, y cállese vieja estúpida, le dice, ¿y usted qué sabe? Así la tratan. ¿Y saben qué están haciendo esas personas? Están acortando los días de su vida. Por eso mueren prematuramente y sin bendición. Porque el mandamiento es claro. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero un hijo malcriado, abusivo, no tiene larga vida, porque no está respetando la figura de Dios sobre la tierra. Porque atrás del Padre está Dios. Y respetar al Padre es respetar a Dios y a la autoridad que Él puso sobre la tierra. Por lo tanto, este mandamiento también nos lleva a respetar la autoridad civil y la autoridad religiosa. Es decir, ustedes tienen que respetar al presidente, a los policías, a los de tránsito, aunque les caiga mal, a todas las autoridades que Dios puso. Pero ustedes también tienen que respetar al pastor de su iglesia. Hay quienes les encanta comer taquitos al pastor. Pelan al pastor. Le faltan el respeto al pastor. En la iglesia, cuando el pastor se para en el púlpito y predica la palabra de Dios, no es el pastor el que está hablando. ¿Quién está hablando? Dios. Y está hablando Dios a través del pastor, y el pastor habla de parte de Dios. Bueno, ustedes tienen que estar también seguros de que esté hablando Dios, y si está diciendo la palabra correctamente, ¿no? Pero si Él está predicando correctamente ley y evangelio, Dios nos está hablando. Y no importa que sea un hombre pecador, porque todos somos pecadores, el que está subido ahí en el púlpito, en el momento que Él está hablando, es Dios el que nos está hablando. Y cuando nuestro padre y nuestra madre nos están catequizando, hablando la palabra o corrigiendo, no es la madre la que está corrigiendo, es Dios el que está corrigiendo, es Dios el que está hablando. Y cada vez que maltraten a su padre o a su madre, están recortando los días de su vida. Yo no sé cuántos años voy a vivir. Mi padre murió de 40 y algo de años. O 30 y algo. Mi hermano mayor ya murió. Pero algo que yo sí estoy bien consciente, que yo atendí a mi mamá. La quise, la respeté y la traje a la iglesia. Y murió en la fe cristiana luterana. Y he visto la bendición de Dios. No soy un hombre viejo, pero ya sobrepasé la expectativa de vida de todos los Orozco. Estoy hablando de mi familia, no de los otros. Estoy hablando de mi familia. Orozco ¿Sí? Aguirre. De los Orozco Aguirre. Ya superé las expectativas de vida ahí. Pero no solo la larga vida, que Dios nos bendice en todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros respetamos la autoridad que Dios ha puesto sobre la tierra. Quinto mandamiento: No matarás. no matarás. No lo explico, es más que evidente.
¿A qué nos motiva? A cuidar, a buscar lo bueno para nuestros hermanos. Es el mandamiento de la ayuda social dentro de la iglesia. Matar también significa así como decirle a un amigo te odio, todo eso. Sí, eso es matar. Uno mata con la boca. Cuando le dicen te odio, cuando le dicen algo maldito, le dicen. Y hay gente que tiene esa palabrita en la boca y ese es matar dos veces. Porque al decirle maldito, usted está violando el segundo mandamiento porque está usando el nombre de Dios en vano, porque está maldiciendo algo que nadie tiene derecho a maldecir. ¿Quién es el único que tiene derecho a maldecir, hermanos, de acuerdo a la Biblia? Dios. ¿Y saben por qué nosotros todavía alcanzamos salvación? La sangre de Jesucristo. Sí, por la sangre de Cristo, amigo. Pero ¿por qué alcanzamos salvación? Cuando Dios empezó a reprender a Adán por lo que había hecho, Dios maldijo y le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Esta tierra está bajo maldición. Por eso nosotros no debemos anhelar vivir en esta tierra, porque esta tierra está maldita. Nosotros anhelamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Número 2, ¿qué otra cosa maldijo Dios? A los ángeles, A la serpiente. A la serpiente. El diablo es un ser maldito de parte de Dios. Y le dijo a Satanás: maldita serás entre todas las bestias del campo. Pero la pregunta es: ¿maldijo Dios al hombre? Si lo hubiera hecho maldito, no hubiésemos tenido esperanza de salvación. Maldijo la tierra, maldijo a Satanás. Sin embargo, cuando nosotros enfrentamos a Satanás, ¿tenemos derecho a maldecir a Satanás, sí o no? No. Es que nosotros no tenemos derecho a maldecir a nadie. Ahora, Cuando el arcángel Miguel peleó contra Satanás, ¿qué le dijo? Y con eso lo derrotó: el Señor te reprenda. ¿Quién es el que tiene derecho a bendecir y a maldecir? Solamente Dios. Muchas veces ahora la gente se arroga condiciones que no son correctas. Y ahora mucha gente dice: te bendigo, hermano, te bendigo. Bendito. El bendito de Dios. Aquí viene el bendito. Te bendigo, hermano, bendito. Yo puedo decirle a la gente: Dios te bendiga. ¿Quién es el que bendice, hermanos? Dios. Dios te bendiga. Y no le puedo decir Dios te maldiga, porque Dios sabe quiénes van a estar bajo su maldición, pero eso es una opción única y exclusivamente de Dios. Cuando nosotros maldecimos, estamos matando y estamos violando el quinto mandamiento, ¿sí? Porque dijo Dios te bendiga, ¿está siendo Dios o el hombre? Dios es el que está bendiciendo. Mi deseo es que Dios te bendiga. Y no solamente es un deseo. El Señor te bendiga y te guarde. Hay gente que dice que Dios me lo bendiga. Está bien, Dios me lo bendiga. Es un Está bien, deseo. es un deseo. Pero cuando uno está como pastor, uno proclama la bendición de Dios al pueblo. No soy yo el que estoy bendiciendo. Es el Señor te bendiga y te guarde. Dice Dios te bendiga, ¿está haciendo mal uso del nombre de Dios? No, de ninguna manera estás haciendo un buen uso del nombre de Dios. Le estás diciendo que Dios, que es bueno, te bendiga. Ese es usar correctamente el nombre de Dios. Era para bendecir. Es usar correctamente el nombre de Dios. Sexto mandamiento: No cometas adulterio. no cometas adulterio. Tiene que ver con la pureza en la vida de el hombre. No hay bien
Miren lo que le voy a decir. Esto lo escribió Martín Lutero en el Catecismo Mayor. No voy a traer el libro con cola, que ahí está. No hay bien más grande para el hombre que su esposa. Esa es la bendición más grande que Dios nos ha dado, tener una esposa. Y viola el mandamiento de Dios aquel que interfiere en algo que Dios ha establecido, como el hogar y la vida conyugal. Lean el Catecismo Mayor. No hay bien más grande que Dios le dio al hombre que tener una esposa. Y cualquiera que interfiere en la relación matrimonial está pecando. Así de claro, está pecando. Porque en la relación entre el hombre y la mujer no debe intervenir nadie más que Dios. Se pueden buscar 1000 justificaciones. Lean el libro de Eclesiastés. No hay mejor cosa para el hombre que tenga a su esposa y que goce con ella. Y cuando suceden estas interferencias, o cuando nosotros no cumplimos con ese mandato, Satanás está al acecho. Y entonces vienen las consecuencias. Hay adulterios, hay fornicaciones, hay inmoralidad sexual, hay homosexualismo, hay transexualismo, porque ahora no son solo los homos, los trans, los no sé qué, y se vienen todas las perversiones del pecado y de Satanás en la vida, por haber interferido en una sola cosa que Dios creó: el hogar. El hogar no es invento del hombre. La relación hombre-mujer no es un invento del hombre. El sexo fue algo que Dios dejó al hombre para que el hombre lo disfrutara con su mujer. Por eso es tajante: no cometas adulterio. No te metas en una relación donde no estás siendo llamado ni bienvenido. No te metas en una relación que no es tuya. Mejor busca tener tu propia relación y haz tu vida y santificada delante de Dios. Esa era la razón por la cual los judíos buscaban un periodo, cuando después de la pubertad y ya los jóvenes empezaban con ese despertar hormonal que tienen, había lo que se llamaba el desposorio. Es decir, ya había un compromiso serio entre un hombre y una mujer, y aunque no tenían intimidad, sí ya se estaban conociendo y preparando para el matrimonio. Y después venía el matrimonio. Y hasta el día de hoy, en la religión musulmana, porque los judíos sí lo tienen en su ley, pero no lo hacen, cualquiera que interfería en esa relación era apedreado. Yo acabo de leer en la prensa una señora en Afganistán que fue apedreada porque la agarraron en adulterio. Y a mí me llamó mucho la atención esto que escribió Lutero. De veras, vamos a estudiar más profundamente los catecismos siempre. No hay bien más preciado para el hombre que Dios le dio que la esposa. Y no hay bien más preciada para la esposa que Dios le dio que el esposo. Y les pregunto, ¿qué pasa cuando yo rechazo el regalo que Dios me dio? Bajo cualquier circunstancia,
Justifíquese como se quiera justificar. ¿Qué pasa cuando yo rechazo el bien más preciado que Dios me dio después de la salvación? Por eso es tan importante este mandamiento. Y cuando alguien se mete, está violando la ley de Dios. Hay lugares donde no nos tenemos que meter, hermanos. Hay que mantener las distancias. A veces, cuando he hablado yo con los muchachos, que a veces me acompañan, miren muchachos, yo prefiero andar con ustedes y nunca ando solo. A mí no me van a ver ustedes hablando con una mujer a solas, por respeto. Los hombres casados no tienen amigos y las mujeres casadas no tienen amigos. Eso es mentira. El hombre casado respeta a su mujer y la mujer casada respeta a su marido. No puede tener amigos. Hay hermanos en la iglesia, sí, compañeros de comunión y todo, pero esas amistades conducen a romper el mandamiento, porque la gente se va inmiscuyendo en algo que Dios creó y Dios estableció. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y cuando dice se unirá a su mujer, significa literalmente y tendrá relaciones sexuales con su mujer. Y después de que ha tenido relaciones sexuales con su mujer, ellos dos son una sola carne delante de Dios. Por lo tanto, ahí también prohíbe la prostitución. Porque cada vez que un hombre tiene relaciones con una mujer diferente, se está haciendo una sola carne con esa persona. Y el matrimonio no es solamente un papel que se firma. El matrimonio es la unión carnal entre dos personas que conlleva a una unión espiritual como la de Cristo y su iglesia. Y ya estoy predicando el mensaje que voy a dar el sábado en la boda de Sofía. Sí, que no son nada, mi papá. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Métase donde no lo llaman. Dígaselo a Dios, pues no. Dígaselo a Dios. Estudiemos nuestras confesiones. Hermanos, qué lindo lo que escribió Martín Lutero. Ay, miren, yo cuando lo estudié decía, Señor, yo nunca lo había visto desde esta perspectiva. El bien más preciado que Dios le dio al hombre después de la salvación es su esposa. Y el bien más preciado que Dios le dio a la mujer después de la salvación es su esposo. Porque es la base de la familia. Para que los hijos puedan crecer en santidad y temor de Dios. Y así, como el primer mandamiento engloba a todos, el cuarto engloba todo lo demás. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? A ver, ¿lo tienen? No codiciarás, no robarás. no robarás, no matarás. No, ya pasamos no matarás, no adulterarás, no hurtarás. No podemos estar robando. Dios prohíbe el robo, prohíbe agarrar las cosas que no son nuestras, pero nos motiva a cuidar las cosas que son de los demás. Y el mandamiento este de honra a tu padre y a tu madre engloba a todos los demás, porque el que honra al padre y a la madre no roba, no adultera, no dice falso testimonio y no codicia. Y sigo diciendo esto. Bueno, nos motiva a cuidar los bienes de los demás, a no hacer el mal uso de los bienes, sino a cuidarlos. Miren, cuando nosotros somos trabajadores, cumplir este mandamiento es, aunque esto no sea el mío, yo voy a cuidarlo porque es de la empresa que me da de comer. Yo voy a cuidar los bienes. Yo voy a cuidar las cosas que le pertenecen a mi jefe, porque eso es hacer correctamente el mandamiento. No dirás falso testimonio. O sea, no podemos mentir.
Y este mandamiento nos motiva a decir la verdad, a no chismear, a no ofender a nuestros hermanos, diciendo cosas de ellos que no nos constan. ¿Oye? Cosas que no nos constan. En la boca de la gente nosotros saber qué somos y qué hacemos, y muchas veces son mentiras. ¿Cuáles son los dos últimos mandamientos? Y termino esta parte. Yo creo que vamos a seguir cuando regrese de allá de Paraguay, porque sería importante estudiar los 10 mandamientos hoy, porque ahí lo decía. A ver, ¿cuáles? A ver, ¿con cuál empieza? A ver, léanmelo ahí. No codiciarás con la mujer de La casa de tu prójimo. Ajá, ¿qué más? lo material. A ver, léanme por favor el 9º mandamiento. A ver, bendita, léelo. ¿Es eso que dice? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Y cuál es el 10º? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Esa es parte de mi tarea que hice. Que Dios no quiere que nosotros codiciemos las cosas materiales, ni tampoco las cosas espirituales y móviles que tiene nuestro prójimo. Las cosas materiales, su casa, su carro, su moto, su asno, su buey. Pero las cosas móviles, no codices la mujer de tu prójimo. Y esto está enlazado con el mandamiento que ya había hablado yo, el 5º, no 6º. No codices la mujer de tu prójimo. No te metas en una relación que no te conviene. Respeta la propiedad de tu prójimo. Respeta la propiedad privada. Respeta lo que Dios le dio a cada quien. A uno les dio más, tal vez a otros nos dio menos, pero yo voy a respetar. Y miren, cuando yo a veces voy en mi carro, a veces me han dicho: mire doctor, ¿y usted por qué no se compra una X5? Yo uso el carro para ir a trabajar. ¿De qué me sirve vivir endeudado 5 o 6 años de mi vida por tener un carro que tal vez lo voy a chocar a la salida y después voy a andar llorando y todo eso porque le tengo envidia al fulano que también es doctor y que también tiene una X5 o que tiene una Q5 o que tiene una no sé qué? ¡No, hombre! Teniendo con qué transportarnos es una bendición de Dios. ¿Y saben qué pasa? Cuando uno no tiene carro, uno le dice al Señor: dame un carrito, aunque sea un pichirilo, dice uno, aunque sea una carcachita, Señor, pero dame. Pero cuando ya tiene la carcachita, ya no quiere la carcachita, ya quiere un Toyota, Señor. Y ya tiene un Toyota, un BM. Yo sé que tenemos que tener metas en la vida, pero vivir codiciando es nunca tener paz en la vida, hermanos. Nunca vamos a estar contentos. Y termino con esto. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque teniendo con qué comer y con qué vestirnos, estemos contentos. Y termino: porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada nos hemos de llevar de aquí. ¿Qué trajo usted cuando nació, hermano? Nada. ¿Y qué se va a llevar cuando se muera? Nada. Solo la vida eterna que Cristo nos está regalando. Pero después de esto, no nos llevamos nada. Repaso de los 10 mandamientos, ¿verdad? Le entramos al decálogo. Seguimos después, hermanos, cuando regrese de Paraguay, vamos a seguir con el recordatorio que hizo, y en este caso el título es el pacto renovado. Ya estudiamos el pacto.
Era el pacto de la ley, pero vimos la perspectiva de la ley no solo como la ley en sí misma, sino la perspectiva del evangelio a partir de la ley. Lo más importante, si se olvidan de lo demás no importa, pero no se olviden esto: tenemos un Dios personal, un Dios que es mío, que es mi Padre, y que su palabra produce en mí fe. Y tengo un Dios al cual confesar, adorar y exaltar, y que esta confesión produce en mí salvación. Cuando confieso que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.